Hola, en este video vamos a hablar sobre la genética. La genética humana es el estudio de las variaciones que hay entre las personas que son determinadas por estas unidades que son heredables, lo que nosotros conocemos como genes, y en qué forma ocurren y se transmiten estas variaciones entre los distintos individuos y poblaciones. La genómica es el estudio de la organización, función e interpretación de este material genético de todo tipo de microorganismos. Dentro de la genómica entonces encontramos términos como el genotipo. El genotipo es el código genético de las células de un organismo. Entonces es lo que determina las características de un individuo. Por otra parte, el fenotipo se refiere a los rasgos que nosotros observamos de una persona o de algún ser vivo, como por ejemplo la estatura, el color de ojos y el grupo sanguíneo. Entonces, el fenotipo de una persona se determina tanto por su composición genómica o el genotipo, los genes que tiene, y también los factores ambientales que hacen que esta expresión genética se determine o no para mostrarse. El ADN entonces es lo que nos permite transmitir esta información que estudia el genoma. Entonces, ADN es la abreviación de ácido desoxirribonucleico. Este ácido desoxirribonucleico está compuesto por 4 nucleótidos. Estos nucleótidos se llaman adenina, guanina, citosina y timina, que son los que podemos ver acá en el centro y se abrevian con las letras G, C, A y T. Entonces, el ADN es la unión de estos 4 nucleótidos y también tienen un azúcar, ¿ya? Y un grupo fosfato. Entonces, estos nucleótidos se van uniendo generando una doble cadena que se une una con la otra y se va enrollando en una doble hélice. Entonces, la función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de la información para construir otros componentes de las células. Entonces, esta información lo que nos permite es producir los genes, que es la unidad de información en un locus, en una parte específica del ADN, que codifica un producto genético, que pueden ser proteínas, que vamos a ver que cumplen muchas funciones las proteínas, o también ARN, que es otra estructura que nos permite codificar información. Entonces, un conjunto de genes de una especie se denomina genoma. Los humanos tienen alrededor de 20.000 a 23.000 genes. Y vamos a ver que un polimorfismo se caracteriza porque diferentes individuos presentan distintos nucleótidos o variantes de una posición concreta del genoma, ¿ya? Entonces, aquí podemos encontrar lo que son los alelos, que son estas variantes que podemos encontrar. Entonces, cada una de las maneras en que puede manifestarse un carácter o un gen es un alelo. Por ejemplo, el color de ojos, que puede ser azul, café, verde, ¿ya? O el color de pelo, el largo de las pestañas, todas esas características las podemos encontrar en sus distintas variantes, que son los alelos, y aquí están también los polimorfismos, ¿cierto? Que son las maneras en que nosotros podemos generar estas distintas características.
Entonces aquí encontramos lo que son los cromosomas, son estructuras que se encuentran en el centro o núcleo de las células, ¿ya? Y que son los que transportan estos fragmentos de ADN, ¿ya? Para codificar esta información. Entonces, el conjunto de cromosomas que va a tener un individuo dentro de una célula es lo que se conoce como cariotipo. Entonces aquí está ordenada toda la información de un ser vivo. El cariotipo humano, o sea, toda nuestra información genética se ordena en 23 pares de cromosomas, como lo podemos ver en la imagen abajo. Entonces, ¿para qué nosotros queremos esta información genética? La necesitamos para producir proteínas. Ya eso es lo que se controla a través de la codificación del material genético. Las proteínas están compuestas por una larga cadena de aminoácidos, que son su estructura mínima. Hay 20 tipos de aminoácidos distintos que se utilizan para la síntesis de proteínas. Entonces, estos 20 distintos aminoácidos se ordenan de distintas formas para generar las distintas moléculas. Y las moléculas de proteínas entonces son cadenas de aminoácidos que se van enrollando sobre sí mismas hasta generar proteínas. ¿Cómo se hace esta transformación de la información, cierto? Porque nosotros vimos que el ADN estaba formado por estos nucleótidos, en donde podíamos encontrar a la adenina, la timina, la guanina y la citosina, ¿cierto? ¿Cómo esa información se transfiere para producir aminoácidos? Aquí donde ocurre la codificación. Entonces, la información está codificada en el ADN, ¿ya? Entonces se organizan con estas bases, la adenina, timina, guanina y citosina. Entonces, esto se lee de a tripletes, esta información, según cómo está ordenada en el ADN. Entonces, cada 3 bases nitrogenadas vamos a producir un aminoácido. Entonces, este proceso es lo que se conoce como la codificación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una guanina, un uracilo y un uracilo, voy a producir un aminoácido que es la valina. Y así se van leyendo estas distintas cadenas de ADN para producir un aminoácido. Entonces, lo primero que ocurre es la transcripción, que es el proceso a través del cual la información codificada en el ADN se transfiere o se transcribe al ácido nucleico, que es el ARN. El ARN o ácido ribonucleico es una cadena larga de bases como la misma hebra de ADN, pero con la diferencia que en vez de tener timina va a tener un uracilo en su posición. Entonces, aquí lo que ocurre es que la hebra de ADN se separa, ¿ya? Y viene la molécula de ARN y se va codificando ya en esta cadena, entonces va copiando la información, entonces coloca la molécula complementaria a la que está acá. ¿Ya? Y de esa manera es como que la copia. Entonces ahora tenemos una molécula de ARN, ¿cierto? Que copió la información que estaba ahí en los cromosomas guardadita. Entonces, para esto, dentro de la célula ocurre esta primera parte, que era la transcripción que vimos recién, ¿cierto? Se produce la molécula de ARN. Esta molécula de ARN que lleva la información sale de la célula y esta se comienza a leer, ¿ya? Y va a ir leyendo de a 3, ¿cierto? Como les dije anteriormente. Entonces lee 3 bases nitrogenadas y produce un aminoácido.
lee 3 bases nitrogenadas y produce otro aminoácido. Y así se va generando esta cadena de aminoácidos que después va a pasar a ser una proteína. ¿Y por qué tenemos que hacer este proceso de copiar la información para sacarla de la célula? Porque esta información que está en los cromosomas de las células tiene que quedar ahí para protegerla, para cuidarla y que no se pierda esta información. Por eso tiene que copiarla. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Hay dos procesos que es lo que conocemos como mitosis y meiosis. La mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células y lo que produce es la división celular. Entonces aquí se reparte equitativamente el material genético de una célula para poder permitir que cada célula tenga la información que necesita para después producir las proteínas, ¿ya? Entonces, en la mitosis lo que ocurre es que yo tengo una célula con su ADN, ¿cierto? Entonces lo que queremos hacer es duplicarlo. Al duplicarlo, lo que hacemos es que esta célula comienza a separarse en la mitosis y de esa manera separa también este material genético. Y así generamos dos moléculas con la misma información que la primera. Y así podemos generar tejidos, ¿cierto? Y generar que las células se puedan renovar también, ¿ya? Y todas las células tendrían la misma información a través de la mitosis. Por otra parte está la meiosis, que es un proceso similar, que es una de las formas de que se reproducen las células, y lo que se produce es en las gónadas, ¿cierto? En los órganos sexuales masculinos y femeninos, ¿ya? Lo que hace aquí, en cambio, es producir un intercambio de información que va mezclados. Entonces aquí no tenemos la misma información que la inicial, sino que generamos combinaciones distintas. Entonces, de una célula, lo que hacemos es generar la meiosis y se generan 4 células con combinaciones de la primera. Entonces, por eso nuestros hijos no son copias exactas de nosotros, sino que son combinaciones de la información tanto de la madre como del padre. Ahora, existe un fenómeno que es la mutación. La mutación lo que es son alteraciones en esta información genética, ¿ya? Entonces, para prevenir errores durante la replicación de la información, las células tienen una función de corrección, que lo que hace es asegurar que las bases se emparejen adecuadamente y no ocurran estos errores de lectura, ¿cierto? Y se generen las mutaciones. Entonces, hay distintos tipos de alteraciones genéticas que pueden generar una mutación. Está la sustitución, que lo que ocurre es un cambio de una base por otra. Entonces, por ejemplo, si yo tenía que colocar una citosina y en cambio pongo una adenina, ya la sustituyo, cambio la base. O también está la delección, que lo que hace es eliminar una serie de bases, ¿ya? Entonces no lee algunas bases y queda ese espacio, ¿ya? Entonces ese es otro error. O también está la duplicación, que genere una copia doble de alguna base nitrogenada. Entonces ahí también se produce un error. O la inversión, que lo que hace es que cambia el orden. Si iba una timina primero y después una adenina, y coloca primero la adenina y después la timina, ¿ya? Entonces genera una inversión. Eso también genera un daño en el material genético. Y así podemos generar una serie de mutaciones, ¿cierto? Unos errores
en la transcripción o la duplicación del material genético y vamos a ver distintas enfermedades que se producen. Una de ellas, por ejemplo, el síndrome de Down, que lo que hace es que genera un triplete del par 21, ¿cierto? Tenemos 3 cromosomas en vez de 2 en el par 21, entonces ahí se genera el síndrome de Down. O también hay otra enfermedad genética que es la fibrosis quística, que también se transmite a través del material genético. La anemia falciforme, que lo que hace es que en vez de tener glóbulos rojos normales en la sangre, vamos a tener unos glóbulos rojos que tienen una forma como de hoz, de media luna, entonces no funcionan de una manera adecuada. También el daltonismo y la miopía son condiciones que se transmiten a través de los genes, ¿ya? Entonces tenemos distintas formas de tanto mutaciones o de información que se transmite a través de el material genético, ¿cierto? Y que nos pueden generar alguna característica en específico o una enfermedad. Entonces, ¿por qué ocurren las alteraciones genéticas? Podemos decir que pueden ocurrir de dos formas, ya estas alteraciones genéticas. Uno, por factores externos, ya que podrían ser ambientales, o por factores internos que pueden ser genéticos. Entonces, estas alteraciones pueden afectar solo a la célula en la que se producen, que son las que se denominan alteraciones genéticas somáticas, y estas no se transmitirían a la descendencia. Y en cambio las alteraciones que se producen desde la gestación se denominan germinales y son las que sí se transmiten hacia la descendencia, ¿ya? Entonces, ¿por qué ocurrirían estas alteraciones genéticas? Por distintos motivos, ¿ya? Pero podemos ver que hay algunas mutaciones que pueden ser benéficas, ya no son solo lo que nosotros conocemos como las enfermedades, sino que también pueden beneficiarnos. Es el caso de lo que ocurre con la selección natural, que esta se refiere a las mutaciones que han generado la supervivencia de distintos organismos en la naturaleza, ¿ya? Y estas se van transmitiendo a la descendencia porque generaron mejores condiciones para la supervivencia de esa especie. Entonces, aquí se generan cambios a lo largo del tiempo por las mutaciones y por la selección natural. En una población, por ejemplo, se produce lo que es la evolución. Entonces, de esta manera la genética nos ayuda tanto en la transmisión de la información, ¿cierto? Pero también podemos encontrar lo que son las mutaciones o las alteraciones en la genética y también podemos beneficiarnos de ella a través de la evolución.